Buenas tardes. Lluvia de lives que no se acaban. Bienvenidos a este nuevo curso. Muchos son los llamados, pocos los que se eligen a sí mismos para ingresar un poco más adentro. Muchos son los llamados, pocos los que quieren las perlas genuinas del conocimiento de la Rosa Cruz. No me encontró a muchos en este planeta, pero eso no importa. Se los dejaré a las generaciones futuras para que valoren. Buenas tardes a todos. Muchos los llamados, pocos los que le entran. Has llegado hasta aquí, mi querido jugador, mi querida jugadora. Has avanzado duro. Han pasado muchos años desde que tú y yo hablábamos en la escuela de los Rosacruces y una vez más estamos aquí por la escuela de la Rosa Cruz para recordarnos, para vivir, para recordarnos a nosotros mismos con esta bella herramienta, la más poderosa. Estás entrando a un curso que por primera vez se devela en habla hispana. Es fuerte. Por primera vez, lo que no debe de ser dado te será dado. Por primera vez en la historia de habla hispana. He aquí un curso que te cambiará la vida después de interpretación del tarot. Nos estamos preparando. Agarra tu libretita para comenzar. Pon tu diario de notas. Vamos a comenzar fuerte. El modelo maestro de la luz viene a ordenarnos nuestra psique. Doy por hecho que ya has pasado curso de interpretación del tarot. Sé que no me vas a mentir. Sé que eres claro. Sé que eres como Manuel Álvarez que dice: mucha recapitulación y me hace llorar. Es mucha información. El alivio que te deja. No encontré nada que satisfaga así igual que esta enseñanza, pero veo que es demasiada información y empieza mi verdadera lucha. Y si no se cumple, que me recicle para no seguir alimentando lo negativo. Qué perdido andas, hermano, que no has entrado a la senda del tarot. Qué perdida andas, hermana, que no has entrado a la senda del tarot. Pero te voy a invitar. Porque Jesús dijo una vez: no les deis perlas a los cerdos. Y todos se confundieron. Confundieron a los cerdos con la gente. No importa que Jesús haya dicho eso, te lo voy a mejorar. No les des perlas a los cerdos, aviéntales diamantes. El modelo maestro de la luz divina, lección 1. La consideración principal en estas lecciones se encuentra en la palabra de la tabla de esmeralda. Todas las cosas proceden de una, para la mediación de una, y todas las cosas tienen su origen en esta cosa única por adaptación. La cosa única es la luz viviente o energía radiante consciente. Los cabalistas hebreos tenían esto en mente cuando dijeron que todo ciclo de manifestación, grande o pequeño, es iniciado por la concentración en sí misma de esta luz viviente, que llamaron a Ur, Aleph, B, Aleph, Ba o Reish, en un punto dentro de la misma. El punto interior o el punto dentro del círculo está representado en el modelo maestro por el diagrama del árbol de la vida, por el número 1, Keter.
Este es el punto del más íntimo, llamado Rashid Hagil-Gulim, el principio de los remolinos, porque toda manifestación es el resultado del movimiento giratorio, espiral o rotatorio. El punto central es llamado Keter, la corona, porque es el punto de control de todo lo externo y subordinado a él. En Keter está sentado Yehidá, el indivisible, el único. Este es el yo único, el único ser que es el centro de la realidad dentro de todos los yoes manifestados. Es la raíz sin raíz porque no puede ser dividida. Yehidá se encuentra presente como un todo en el centro de cada vida humana. Toda la luz ilimitada, Ein Sof Aur en hebreo, Lux en latín, está concentrada en este punto central. En la manifestación de sí mismo, este único, al permanecer siempre el mismo, produce tanto dentro de sí mismo las manifestaciones llamadas Sefirot, una palabra hebrea que significa numeraciones o emanaciones, que están enumeradas con el 2 y el 3. Este es el 1. Reconoce dentro de sí mismo los aspectos de su propia naturaleza correspondiente a los números 2 y 3. Esto no significa que alguna vez hubo un momento en que el 1 existiera solo sin el 2 y el 3. La secuencia de ideas es lógica, no temporal. Todos los números están en el 1 primordial. Toda la manifestación está en el punto central. En el modelo maestro de la luz hay 10 peldaños, 10 y no 9, 10 y no 11. Porque la mente humana está constituida de tal modo que estos 10 aspectos de la realidad única incluyen todas las concepciones inteligibles debido a que la mente es en sí misma la imagen y semejanza de la mente divina, la cual piensa acerca de sí misma en estas 10 formas. Todas las versiones de la sabiduría eterna, orientales y occidentales, concuerdan en esto. La luz única, viviente y consciente se conoce perfectamente a sí misma. El perfecto conocimiento de sí misma está representado por el 2, aunque este conocimiento es duplicación perfecta del ser real del único. En esta completa autopercepción del uno, los cabalistas le dan el nombre Jochma, sabiduría. Agregan el título de Abba, padre, porque el uno mismo sabe que es la perfección de todo aquello que es masculino e iniciativo. Además, Jochma es llamado Maslot, la esfera del zodiaco, las estrellas fijas, porque el uno se conoce a sí mismo como luz, de la cual todas las luminares, estrellas o soles son condensaciones en forma física. En el universo físico esta luz radia de las estrellas o soles y es reflejada por los planetas y sus satélites. La misma energía radiante idéntica a sí misma en todas partes del espacio es viviente. Por consiguiente se dice que Jochma es 2, es el asiento de Haya, la fuerza de la vida universal, la cual está latente en el reino mineral y progresivamente más y más activa en la escala de la evolución, que se extiende ascendiendo a través de los reinos vegetal, animal, humano y más allá. Conociéndose a sí misma perfectamente, la realidad única conoce también el resultado lógico de lo que sabe que es en sí misma, mirando en sí misma. Ve lo que está en sí misma. Mirando, por así decirlo, hacia afuera de este aspecto de sí misma, percibe las consecuencias necesarias de lo que encuentra en sí misma. Esta percepción intuitiva de las consecuencias de lo que sabe que en sí es en sí misma está designada por el número 3 y es llamada Binah, entendimiento, Neshama. Los cabalistas llaman a Binah a Aima, la madre oscura y estéril, y Ama, la madre embarazada y brillante. Estos nombres son dados a Binah porque este aspecto de la realidad es la matriz de todas las formas posibles de expresión especializadas. Ama, la madre oscura y estéril, representada este aspecto del ser anterior al inicio de un ciclo de automanifestación del poder de vida. Aima, la madre brillante y embarazada, es el vientre fértil, del cual fluyen todas las formas manifestadas durante el ciclo de autoexpresión del poder de la vida Shemitah. Además, Binah es llamada Shabbatai, la esfera de Saturno, porque cada apariencia de la manifestación especial y particularizada necesita límites de cantidad, cualidad, masa, forma, ser, etc. En la terminología astrológica de la sabiduría eterna, el poder contráctil ilimitante es llamado Saturno. Observa en relación con esto, que el nacimiento de las criaturas vivientes resulta de la contracción del vientre que lleva el cuerpo durante su periodo de gestación. A Binah se le atribuye Neshama, el aliento divino, el alma divina. Los cabalistas dicen que no importa cuán gravemente peque un ser humano, Neshama nunca se involucra. Es el aspecto más elevado del alma, el asiento del conocimiento intuitivo de la vida divina, de todo lo que ella es y todo lo que inevitablemente debe manifestar debido a lo que sabe que es en sí misma. En el hombre, Neshama es la fuente del conocimiento intuitivo de la verdad espiritual. También es la causa suprema de la guía en el progreso del hombre hacia la maestría. Estos tres sefirot, Keter, Jochma y Binah,
constituyen la tríada superna o divina, eterna, inmutable, sin principio ni fin. Esta tríada es la esencia de la realidad detrás y dentro de cada manifestación de la vida única. Recuerden, esto es verdad de todas las formas de manifestación, cualquiera que pueda ser la escala de tamaño o importancia relativos, medidos según los estándares humanos ordinarios. Cualquier recurso que su ingenio pueda sugerirle debe ser empleado para intensificar su percepción de que la tríada superna ha sido siempre, es y será ahora y siempre la realidad más profunda de su propio ser. La tríada superna está reflejada en los 3 sefirot que constituyen la individualidad humana, distinguiéndola de la personalidad humana. Cualquier cosa que sea real en la personalidad humana es una verdad, una expresión directa de la luz viviente única. No hay individualidad separada, no hay alguna personalidad separada. Todos están relacionados unos con otros, todos son aspectos del uno. La Sefirot 4 es llamada Gesed, misericordia o beneficencia, Gedulá, majestad o magnificencia. Gesed también es conocido como la inteligencia de medición, porque es la base de todo ajuste, medida, orden y adaptación. Se dice que Gesed es la esfera de Sedek o Júpiter. Júpiter es el Padre Celeste, quien era la personificación antigua del principio de la regulación benéfica. La base de cualquier ajuste y regulación es la memoria. Las memorias mecánicas, como los sistemas de archivos, ficheros y libros de cuentas, son la base del orden en los negocios. Lo mismo puede decirse de cada campo de actividad humana en el cual sea necesario planear para el futuro. Los planes son desarrollados por medio del estudio de los registros del desempeño anterior. Análogamente, todo el curso de la evolución es un desarrollo ordenado que se hace posible porque la vida universal tiene memoria perfecta. Por esto, en el modelo maestro de la luz, la memoria cósmica está asociada con el número 4 y con el cuarto sefirot. Cada punto del ser manifestado es un foco de la memoria perfecta. La vida única recuerda perfectamente todo lo que ella es en sí misma y cada suceso en la serie de sus autoexpresiones. Nada se olvida, nada hay que no se pueda recordar. La memoria humana es simplemente una fase de este registro cósmico. La voluntad, siempre consciente a la acción y se dirige hacia el futuro. La voluntad tiene como objetivo la producción de alguna clase de cambio y su consecuencia es la acción. Así como el entendimiento es polo opuesto de la sabiduría, así la voluntad se refiere a la acción perspectiva, el polo opuesto de la memoria, la cual es el registro de las acciones ya ejecutadas. La voluntad no es un poder individual o personal. Cuando Jesús dijo, no tengo voluntad salvo hacer la voluntad de aquel que me ha enviado, anunció un descubrimiento. Sus palabras no fueron una mera proclamación respecto a su actitud personal hacia la vida única. Los sabios concuerdan con él. Los engañados piensan que la fuerza de voluntad es algo suyo. Cada ser humano es enviado hacia la manifestación por el ser central. Cada hombre o mujer es un órgano de expresión para ese ser. La voluntad de ese ser es perfectamente y supremamente libre. Así que estamos en lo correcto cuando sentimos dentro de nosotros una fuente de voluntad libre. Estamos equivocados cuando suponemos que el origen de la voluntad es personal. La voluntad, como siempre, tiende hacia la acción y la transformación. Está relacionada con la idea implícita en la palabra ley. En una monarquía absoluta, la ley es una voluntad del rey. En una democracia, la ley es la voluntad del pueblo. La ley, como la voluntad, mira hacia el futuro con el objeto de regular la acción perspectiva. Las leyes efectúan cambios, y como el cambio necesita la destrucción de las formas inútiles para hacer lugar a formas mejores, la voluntad y las leyes se atribuyen al quinto sefirot. El quinto sefirot tiene 3 nombres. El primero es Pajat, temor, y representa la expresión inducida en muchas mentes por la sola presencia de hombres y mujeres en quienes la fuerza de voluntad fluye poderosamente. La misma emoción es despertada por la ley de los corazones de los infractores de la ley. El segundo nombre es Geburah, que significa fuerza. Aunque a menudo es traducido como severidad, esto no requiere explicación. El tercer nombre es Din, justicia. Esta representa el aspecto más elevado de la ley y de la voluntad. Incidentalmente nos proporciona una norma. Ninguna regulación injusta es una ley real. Ninguna voluntad injusta es verdadera voluntad. Así pues, quien ejerce lo que supone que es la voluntad sin considerar los derechos de los demás, se engaña a sí mismo y demuestra a los más sabios que realmente es un esclavo de sus propios engaños. Su asociación con el poder, la voluntad y la acción hacen del quinto sefirot la esfera de Marte, en hebreo Madin, poderes, fuerzas, Marte. Aquí es bueno recordar que Marte tiene otras funciones además de las relacionadas con la guerra. En la época romana, Marte era adorado como el protector de la agricultura y el guardián de los ganados.
Se suponía que daba fertilidad a los campos. Vestigios de todo esto se encuentran en las ideas astrológicas acerca de Marte y estas debemos recordar, tienen su fundamento en la subconsciencia colectiva de la humanidad, con su almacén de experiencia recordada. Todos los mitos son extraídos de esta misma tesorería y todos tienen una vitalidad y valor indestructibles para nosotros, si tenemos la agudeza para ver, a través de sus velos, la verdad que se encuentra detrás de ellos. El yo humano es una reflexión directa del yo único. Es ese yo único, actuando en un hábito individualizado de expresión. Es un punto de concentración para los poderes que están sobre, detrás y dentro de él. También es un punto a través del cual estos poderes irradian a los 4 aspectos de la realidad que se encuentran por debajo o subordinados frente a, como una máscara oculta al rostro o un traje en un cuerpo, y aparentemente fuera de él. La función primaria del ego es la formación de imágenes mentales. Esto es lo que los hebreos llaman ruaj, una palabra que como neshama significa aliento, pero también significa lo que San Pablo y otros escritores del Nuevo Testamento indicaron a través de la palabra neuma. En la Biblia en inglés ambos, neuma y ruaj, son traducidos como el espíritu. El espíritu es el foco de los poderes que descienden hacia él, desde los centros superiores, y también es el punto de control sobre los poderes subordinados de la personalidad. Así como la tríada superna es eterna, también lo es su reflejo, la tríada de la individualidad. Vea el diagrama de la vida, del árbol de la vida. Esta tríada del yo es la mente superior, o el ego, o alma superior. Es el punto en el cual se concentran los poderes de esta tríada. El ego nunca ha nacido y nunca morirá. Además, el ego es uno como el yo que refleja y con el cual se encuentra en unión eterna. Así que el ego es lo que realmente significa el término misterioso Cristo del Nuevo Testamento. Cristo es el término español para Cristos, un sustantivo griego que significa ungido, y por implicación real, o regio, lo que también es el significado del hebreo Mesías o Mesías, Hamashiach. Así, la enseñanza esotérica es que los hombres y las mujeres no tienen egos personales separados, así como no tienen voluntades separadas o memorias personales separadas. Este engaño de la separación es la base de los males que aquejan a la sufrida humanidad. Cuando un ser humano tiene éxito en desplazar su centro de conciencia desde los centros inferiores hacia el verdadero yo, se disipan estos engaños y con ellos el sufrimiento que causan. En los mitos de la humanidad, todos los salvadores y todos los reyes sacerdotes se asocian con el sol. Así encontramos que el sexto sefirad en el árbol de la vida es Kamau, Semesh, la esfera del sol. Los dioses solares son dioses de la justicia y su administración. Por esto entre los griegos Apolo era el premiador y el castigador, así como también el patrón de las artes, especialmente de la música. La deidad egipcia Osiris también es un dispensador de recompensas y castigos, un dios de fertilidad y un dios solar. En el Nuevo Testamento el Hijo del Hombre es un juez, un rey, una fuente de fertilidad porque de él fluye el agua de la vida y es llamado el sol de justicia. Apolo era venerado por los griegos y los romanos como un dios que se deleitaba en fundar pueblos y ciudades que en el establecimiento de constituciones civiles. Analógicamente en el Apocalipsis presenta a Cristo como el fundador de un nuevo orden del mundo y simboliza la perfección de su reino, como una ciudad, la Nueva Jerusalén, la cual también es la novia de Cristo. Podríamos continuar a través de los mitos de las demás religiones del mundo y encontrar interminables variaciones y repeticiones del mismo tema. En nuestro modelo maestro todos están asociados con el sexto sefirad llamado Tiferet, belleza, que también tiene los nombres Adam, designando la humanidad genérica, Melech, rey, y Ben, hijo. Recuerde, el ego asentado en Tiferet es el ego de toda la humanidad. Solamente existe un ego. Tu ego es mi ego, y nuestro ego es el ego de ellos. Como un sol calienta el mundo, así el ego único envía su poder a las vidas humanas. Como dice el Bhagavad Gita, este yo mora en los corazones de los hombres, pero ningún templo humano es su habitación exclusiva. El séptimo sefirot es un reflejo directo del cuarto, de la misma manera que en el cuarto refleja el segundo. Este es el campo de la operación de la naturaleza del deseo. Este es el kama, manas, de algunos sistemas orientales. El deseo se basa en la memoria. Deseamos repetir las experiencias pasadas, aunque los recuerdos sean totalmente subconscientes. Entonces los deseos se manifiestan como impulsos instintivos hacia la acción. La memoria está detrás de todo esto. La mente personal deforma a menudo el deseo. Nos presenta formas erróneas de deseo y nociones erróneas de los medios que debemos usar para hacer de nuestros deseos se hagan realidad.
No obstante, fundamentalmente es verdad que la esencia interior de cada deseo es buena. Las religiones del mundo, aún una religión tan severa como el budismo, no condena el deseo mismo. Los intérpretes del budismo han caído en este error y hay sectas budistas que condenan el deseo. No así el Buda mismo. Lo que él enseñó fue lo que los grandes videntes y profetas han enseñado: saciar el deseo por la realización, vencer la sed por la completa satisfacción. Todo deseo es una promesa. Los deseos hacen su primera aparición como sentimientos de carencia, de hambre o el estado de no tener o gozar lo que es deseado. En realidad no hay carencia, ni imperfección, ni defecto en la vida única. Nada hace falta para su perfección. La omnipotencia nunca fracasa. Somos manifestaciones de un proceso de triunfo. Por eso está escrito de que antes de que llamemos se nos responde. Nuestros deseos son realizaciones germinales de lo que realmente somos y podemos ser. Por consiguiente, en el modelo maestro de la luz, la naturaleza del deseo se le atribuye a Sefirá llamada Netzach, victoria. Es el primero de los 3 Sefirot que constituye la tríada personal o tríada de la mente inferior, mostrada en el diagrama del árbol de la vida. Si estudia el diagrama cuidadosamente, notará que Netzach tiene la misma relación geométrica con Geburá, que la que guarda Geburá con Jogma, Tiferet con Keter o Geset con Binah. El alma superior, Ruach, refleja el yo único, Yehidá. La voluntad es el reflejo de la fuerza de vida emanada, Haya, en Jogma. La memoria es el registro del conocimiento intuitivo del yo único, sobre sí mismo y de lo que debe deducirse de lo que él mismo sabe que es. Del mismo modo, el deseo es una reflexión de la verdadera voluntad. Nosotros deseamos lo que Dios se propone. Lo que puede necesitar rectificación es la forma que toma un deseo o los medios elegidos para satisfacerlo. Repetimos, la esencia de cualquier deseo es siempre buena. Netzach, el asiento de la naturaleza del deseo, también es Nogá, la esfera de Venus. En el modelo maestro, Venus tiene asignada esta esfera al sendero que conecta al segundo Sefirot, asiento de la fuerza de vida. En el tercer Sefirá, asiento del alma divina, Neshama. En el Tarot, la clave 3, la emperatriz, simboliza Venus. Pero el séptimo Sefirot, Netzach, es la esfera o campo de actividad personificado así. La Venus romana también está identificada con la diosa griega Afrodita, y a su vez Afrodita es la adaptación griega de los poderes personificados en la religión semítica por Astarte. Los romanos llamaron a Venus Victoria o victoriosa, Victris, y esta la relaciona con el séptimo Sefirá, puesto que Netzach significa victoria. El octavo Sefirá refleja el quinto. También es el opuesto y complementario del séptimo. Su actividad especial es el poder discriminativo del intelecto, ocupado principalmente con la selección sabia de formas y métodos para satisfacer nuestros deseos, nutrirlos por la selección de medios apropiados y conducirlos a la plena y completa perfección por medio de realizaciones verdaderas. Nuestro uso del intelecto para estos fines se ocupa en gran parte del futuro. Así que Hod, como los 2 Sefirot sobre él en el modelo maestro Geburá y Binah, en el lado izquierdo del árbol tiene que ver con aquello que es prospectivo, con lo que mira hacia adelante. En consecuencia, en las afirmaciones enumeradas del arquetipo maestro, la octava dice: espero confiado la perfecta realización del eterno esplendor de la luz ilimitada. El nombre Hod significa esplendor y procede de una raíz hebrea derivada de un sustantivo que designa el pecho femenino. Por esto, las ideas de nutrición y satisfacción del hambre están directamente relacionadas con el nombre del octavo Sefirot. Como reflejo del quinto Sefirot, el octavo sugiere que las operaciones del intelecto en su trabajo de conducir los deseos a fruición tienen éxito en la medida en que reflejan con exactitud la voluntad divina o que concuerdan con la ley natural. Todos los deseos y todas las actividades del intelecto tienen directo efecto sobre lo que la psicología moderna llama subconsciencia o inconsciente. Además, a este campo de actividad descienden varios impulsos directivos procedentes del espíritu central o yo, asentados en Tiferet. Este campo de actividad mental subconsciente es lo que los cabalistas llaman Nefesh, Nefesh Hai. La palabra sola Nefesh significa como Neshama y Ruach simplemente aliento. Al agregar Haya a Nefesh se forma aliento de vida. Estos términos hebreos para designar el inconsciente son equivalentes al uso de la psique en el Nuevo Testamento. Designan al alma animal.
Pero puesto que el aliento de vida está activo también en el reino vegetal y se encuentran presente, aunque adormecido latente aún en el mundo mineral, quizá podría ser llamado mejor el alma vital. Sin embargo, muchos textos de la sabiduría eterna es mencionado como el alma animal. Segundo cuerpo. La actividad en esta esfera es la base de la manifestación física exteriorizada. Asegúrese de comprender esto como el significado exacto del sustantivo hebreo Yesud, base o fundamento, el cual es el nombre del noveno Sefirot. Yesud es la base de lo que se encuentra bajo él en el diagrama del árbol. Es el fundamento de las actividades que parecen estar sobre él en el diagrama. Solamente es la base de las manifestaciones externas incorporadas de nombre y forma. La raíz del árbol de la vida es el primer Sefirot, Keter, y este árbol, como aquellos de las mitologías de la India y Escandinavia, cuelga invertido. Yesud es el fundamento de Malkut, el reino, debido a que reúne y refleja las influencias que descienden desde arriba. Se dice que Yesud es Levana o Levana, la esfera de la luna. En la mitología, Yesud está relacionado con la divinidad misteriosa Hécate, identificada con Selene o la luna en el cielo, con Artemisa o Diana en la tierra y con Perséfone o Prosperina en el Averno. El Averno, aquello que está debajo y sostiene el plano físico, es Yesud. Como Artemisa es una diosa lunar gemela de Apolo, el dios solar. En el diagrama, el reflejo de Tiferet, la esfera del sol, es Yesud, la esfera de la luna. A Hécate le fueron atribuidos los poderes misteriosos de la magia, la brujería y semejantes. Y estos son precisamente los poderes asociados ahora con la subconsciencia. Bajo Yesud está Malhut, el reino, el décimo sefirá, el cual es el fruto o compleción del árbol de la vida. A Malhut se le asigna el aspecto de la personalidad más bajo y más externo, el cuerpo físico. En hebreo este es llamado Guf. De esta palabra, a través del Yiddish, procede del término en inglés Gufi, para describir a un bubalicón, que es solo cuerpo, una máquina. No existe tal cosa como un cuerpo separado. Cada cuerpo físico, ya sea mineral, planta o ser humano, es verdaderamente un foco de varias energías. La física clásica ahora las clasifica ahora las formas de la materia como energías radiantes, fluidos, gases y sólidos. Los antiguos físicos usaron los términos fuego, agua, aire y tierra. Malhut es atribuido a estos cuatro elementos porque todo es el reino, es una combinación de diversas proporciones de las fuerzas radiantes, fluidos, gases y sólidos. ¿Sí hubo clase? Sí. ¿A qué hora se acaba? Ok. La forma de un cuerpo es relativamente estable, pero sus partes componentes cambian continuamente. Un cuerpo es como un remolino o una tromba, o el cono de un ciclón. Tiene forma definida y propiedades definidas, pero su forma persiste solamente mientras el yo central mantiene unido al cuerpo. Su continuidad en el tiempo y el espacio se debe al hecho de que es un campo de fuerzas coordinadas. Las fuerzas pueden tomar formas como un mineral, como un conjunto de moléculas formando un cristal. En la planta pueden ser la base de un grupo de células. En los cuerpos animales y humanos hay una organización y estructura más compleja. Sin embargo, cada célula, molécula y átomo de cualquier cuerpo físico es realmente una agrupación de puntos de luz sostenidos por el poder de un núcleo central del espíritu. Los cuerpos son como trombas o remolinos. Sus partes componentes están continuamente entrando y saliendo del campo, relativamente estables, que conocemos como cuerpo. Esto es verdad. Aún en los cristales y en otras formas minerales, aunque los elementos entran y salen de estos, son radiaciones electromagnéticas. Este hecho, conocido desde hace mucho tiempo por los alquimistas, está empezando a ser comprendido por los físicos modernos. La máscara corporal externa es mantenida por el alma vital en Yesud, bajo la dirección del ego. El ego a su vez se encuentra bajo la dirección del yo más profundo, el indivisible Yehidá, asentado en Keter. Cuando el cuerpo físico y el alma vital son perfectamente responsivos al ego, este último puede, y si lo hace, mantener la existencia de su vehículo físico por periodos de tiempo mucho mayores que la duración normal de la vida del hombre. Esta condición de respuesta perfecta es uno de los signos del adepto, y las personas que han alcanzado este grado de realización tienen el poder para integrar y desintegrar sus vehículos físicos a voluntad. Así,
se liberan de la necesidad de la muerte y del nacimiento, mientras el centro de la conciencia humana permanezca fijo en Nefesh, en el alma vital. La muerte y el renacimiento son inevitables. El grado inferior de dominio sobre el cuerpo es expresado cuando la percepción consciente está casi totalmente limitada a Guf, el cuerpo mismo y su medio ambiente. Quienes tienen la mente física en lo externo se encuentran a merced de lo externo. La realización espiritual consiste en interiorizar más el foco de la conciencia. Es a lo que Jesús se refirió con ser elevado, porque el cielo al que ascendió Jesús es ese mismo centro interior del ser exteriorizado. Aún los relatos mutilados de nuestros evangelios fragmentarios dejan claro esto. Los pintores religiosos que representan a Jesús volando hacia el cielo usan un símbolo tosco para representar el incremento de la frecuencia vibratoria por medio de la cual un adepto puede hacer que su cuerpo físico parezca desmaterializarse. Cuando se hace esto, hay una etapa intermedia en lo que el cuerpo desmaterializándose parece una nube. De ahí que la historia de un evangelio acerca de la ascensión diga: le recibió una nube que lo ocultó de su vista. La persecución religiosa por una parte y la ciencia inadecuada por la otra han mantenido estas doctrinas de la sabiduría eterna más o menos esotéricas. Ahora, ¿ha llegado el tiempo en que deben ser proclamadas más ampliamente o estamos en peligro de regresar a la edad del oscurantismo? Porque el conocimiento de la constitución del hombre conduce a dos consecuencias. 1. Le enseña al ser humano cómo manejar su vehículo personal y cómo aumentar su eficiencia y cómo prolongar su existencia. 2. Promueve un mejor entendimiento de nuestras relaciones con nuestro entorno y con otros seres humanos. Así establece una base científica para la democracia genuina. Ambos aspectos de esta doble consecuencia ocuparán nuestra atención en lecciones subsecuentes. Ahorita le seguimos a la lección 2. Está bueno, espérame tantito. Ahorita le seguimos a la 2. Está buenísimo esto, espérame. Y luego vamos a ir a astrología, espérate. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Hay alguna pregunta para seguirle? ¿O le seguimos? ¿Hay alguna pregunta o le seguimos? Una concha con el panadero con el pan, esa es una señal. Ahí te va, todo apenas va empezando. No es un libro, es un curso adelantado después de que termines interpretación del tarot. Es un curso que sigue interpretación del tarot y luego siguen otros cursos antes de llegar a astrología esotérica. Te voy agarrando, no te me vas a escapar.
No te vayas de aquí, quédate, ¿verdad? Como cuando te curan en la de asustado, de que te ponen la cobija, la sábana blanca. Espíritu de fulano de tal, espíritu de Pancho Juárez, no te vayas, quédate, vuelve, ¿verdad? Y te destapan en la te destapan, espíritu de Pancho, ¿verdad? No te vayas, quédate. Para buscar la verdad es en el interior de uno mismo. No te preocupes por la verdad. El modelo de la luz te la va a revelar. No te preocupes por la verdad. Claro, el modelo que estamos viendo es hacia adentro, obviamente. No estamos viendo un modelo hacia afuera. Porque hay unos que ven la cábala afuera, que ven el árbol de la vida fuera de ellos mismos y se ponen a hablar de macromundos y no sé qué tanto y no ven el árbol de la vida dentro de ellos mismos. Ya se me va a acabar la pila, déjale pongo el enchufe. Este es un curso nuevo, es un curso, aquí nos manejamos por cursos, la pila de la verdad. Aquí nos manejamos por cursos, amigo mío, este es un curso que estás viendo adelantado más allá de interpretación del tarot. Nunca había salido a la luz pública, te lo estamos compartiendo por primera vez para habla hispana. Nunca había salido ni siquiera en habla inglesa a la luz pública, lo estamos sacando la información que necesitan algunos, las señales precisas que necesitan algunas personas más avanzadas en el sendero. Y cuando tú amorosamente llegues, cuando tú por tu voluntad llegues a este nivel, te vas a dar cuenta cuánto ha cambiado tu personalidad en ti, tu percepción de lo que es el ego, porque ni siquiera sabes lo que es el ego, ni siquiera sabes qué es el yo, ¿verdad? El yo instintivo, el yo verdadero, el yo y también el falso ego, no sabes qué es todo eso. Vámonos, doy preguntas, escucha, aquí escucha mucho porque es un curso más adelantado de tus posibilidades actuales. No lo tienes, yo sé que no lo tienes, yo sé que no has oído nada de esto en toda la red, yo lo sé. Por eso quiero sacarte todos esos chapuceros de salón ocultistas que supuestamente te dicen cosas, ¿verdad? Lección 2, modelo maestro de la luz. No es ningún libro al alcance del público, olvídate. La primera etapa de la separación, si quieres esto vas a tener que acabar interpretación del tarot a fuerzas. La primera etapa de la separación entre lo sutil y lo denso, de la tierra y del fuego, es precedida por alguna preparación. Esta consiste en prácticas mentales que nos hacen comprender que aún las menos importantes de nuestras actividades personales también tienen un aspecto cósmico. Hoy es más fácil comprender esto que hace siglos. Bajo la guía benéfica de la misma escuela interna que dio este modelo maestro de la luz al mundo, el progreso de la ciencia ha llevado incluso a los obstinados e insensibles materialistas a un punto de conocimiento donde no pueden dejar de ver que las mentes y cuerpos humanos están ligados de modo inextricable con toda la actividad cósmica. Cuanto más aprendemos, más evidente se hace que como personas somos lo que somos debido a innumerables impactos de energía sobre nosotros y operando a través de nosotros. No vivimos solos, no pensamos solos, por nosotros mismos no podemos hacer nada. Sin embargo, mucho depende de cómo entendemos esto. Si lo interpretamos como materialistas, el conocimiento progresivo de nuestra dependencia total en las corrientes de las fuerzas cósmicas, siempre cambiantes, nos sumergirá en un determinismo irremediablemente inútil. El mundo ha marchado en esta forma desde mediados del siglo XIX. Ha ido de mal en peor y hasta ahora vemos activas en muchos países y amenazándonos gravemente aquí en América las terribles consecuencias de creer en el determinismo materialista. Opuesto a este error está la filosofía subyacente del americanismo en el sentido de Walt Whitman, del americanismo como está definido en la Declaración de la Independencia y la Constitución del Americanismo de Lincoln, olvidado por usureros codiciosos, del cual comenzaron a desviarse en cuanto Lincoln fue asesinado, del americanismo que comienza con la proposición de que cada unidad de la estructura social, cada persona sin excepción, tiene un lugar como una de las estrellas que constituyen el templo de la sociedad.
El pensamiento semilla de esta filosofía es lo que la tabla de la Esmeralda significa por todas las cosas proceden de una. Los seres humanos pueden trasladar el centro activo de conciencia personal desde la mera percepción corporal, el 10º Sefira, Malhut, hacia atrás y hacia el interior, hasta alcanzar el primer centro, primer Sefirá, la corona. La unidad de la vida es experimentada directamente en este centro como el yo soy. Quienes establecen contacto con la escuela interna pueden seguir el mismo sendero que fue trasladado por los grandes que marcharon antes de nosotros por esta vía. Los registros de los antiguos procedimientos han sido preservados para nosotros en el árbol de la vida cabalístico y las técnicas de entrenamiento del tarot. Aún en los fragmentos literarios que sobreviven encontramos un hecho sobresaliente. Los antiguos misterios daban a sus discípulos algo más que creencias, algo más que doctrinas, algo más que teoría. Tenían un sistema de prácticas graduadas, conocidas como el sendero del retorno al espíritu, y basadas en el modelo maestro, diagramas del árbol de la vida. Cuando la vida única ha desarrollado un instrumento que tiene capacidad para la autoconciencia plena, es posible viajar por el sendero del retorno desde el 10º Sefirot hacia atrás y hacia el interior hasta el primer Sefirá, el yo soy. El verdadero crecimiento espiritual no busca escapar del reino, como lo simboliza el 10º Sefirá. Cada grado de realización tiene por objeto conducir los poderes del resto del árbol de la vida hacia expresión plena, de modo que el reino de los cielos pueda manifestarse aquí en la tierra. El resto de este curso seguirá al árbol hacia atrás y hacia el interior, proporcionando una perspectiva concisa de la evolución de la conciencia. Por ahora puede considerar a los sefirot del 10 al 7 como la representación de los poderes de la personalidad del 6 al 4. Simbolizan al alma superior. Del 3 al 1 se muestra la triada superna, o el aspecto triple del yo cósmico. Las prácticas graduadas conducen al conocimiento directo. Esta es la clase de conocimiento que San Pablo llamó epignosis, conocimiento cierto. Este conocimiento exacto incluye la certeza absoluta de la realidad de la inmortalidad humana, confiere absoluta certeza de la realidad de Dios, despierta en los iniciados una comprensión real de la verdad, de que la realidad divina y el yo esencial del hombre no son dos, sino uno. Coloca a sus poseedores en la senda de volverse instrumentos conscientes de la expresión de la voluntad divina. Para las personas sencillas que escuchaban sus palabras, Jesús expuso el procedimiento práctico en un lenguaje sencillo. También San Pablo, quien dice en alguna parte que él fue cuidadoso en todo lo que dijo y escribió para evitar sutilezas del argot filosófico de su época. Aún es verdad que los grandes principios pueden ser aprendidos por niños, practicados por hombres y mujeres ignorantes, utilizados con buenos resultados por personas con poco de qué alardear en cuanto a logros intelectuales. El hecho de que esto sea verdad conduce a algunos a cometer el error de suponer que el conocimiento y las prácticas que se encuentran al alcance de la comprensión de los no privilegiados sean todo cuanto alguien necesita. Así podríamos decir que no hay necesidad de investigación sobre la electricidad, porque cualquiera puede aprender a encender una luz eléctrica o conducir un automóvil. La sabiduría eterna tiene algo que ofrecer a cada tipo de personalidad humana. Los grandes procedimientos fundamentales son para todos. Algunos de los desarrollos requieren un conocimiento más amplio y profundo y exigen habilidades desarrolladas por medio de un entrenamiento intenso. En cualquier generación de la humanidad, los logros más elevados están reservados para los pocos poseedores de aptitudes especiales y de habilidades excepcionales. No obstante, el sendero que conduce a estas manifestaciones superiores de las posibilidades latentes de nuestra humanidad es un sendero abierto para todos. Nada nos detiene sino nuestra carencia de capacidad para comprender y falta de habilidad para aplicar. A medida que gira la rueda de encarnación, los novatos de hoy se convierten en los adeptos del mañana. Nuestra capacidad y habilidad actuales son frutos del trabajo y del estudio efectuado en los niveles inferiores de la pirámide de la realización humana. Lo que aprendemos y aplicamos ahora nos prepara para más grandes cosas en el futuro. Así que estas lecciones en cierto sentido son más bien alimento para adultos que leche para bebés. Presuponen capacidad de nuestra parte para comprender los principios explicados, dan por hecho cierto grado de habilidad.
El fruto de nuestro trabajo en encarnaciones previas supone nuestro deseo de trabajar. Estamos en una época en la que se simplifica demasiado de manera funesta. Más de una voz de advertencia se ha pronunciado en contra de nuestro plan de estudios demasiado suave, en particular de Ernest Dimet, en su libro Arte de Aprender Lecciones Fáciles, sobre todo tema bajo el sol, que el sol ha desenvuelto una raza de diletantes. Al principio debe trabajar duramente aunque sea arduo. Hace años cuando empezamos a enseñar caímos en el error de tratar infructuosamente de hacer las cosas fáciles. Quizá ahora parezca que erramos en la dirección opuesta y hacemos las cosas demasiado difíciles. No obstante, la experiencia en su amarga escuela nos ha enseñado que solamente llegan realmente a alguna parte en la sabiduría eterna quienes se dedican a aprender los elementos del ocultismo, los alfabetos, los trucos con los números aparentemente sin sentido, las ramificaciones del árbol de la vida y todo lo demás. Conocemos varias personas que dejaron este trabajo porque lo consideraron demasiado difícil o porque no pudieron encontrar una razón práctica para aprender los símbolos y la geometría. Hemos seguido su historia, subsecuentemente con dolorido interés. Pasaron rápidamente de un instructor a otro, leyeron libro tras libro, estudiaron un curso tras otro, seducidos por una promesa de una forma fácil. Unos cuantos regresaron y se pusieron realmente a trabajar. El resto hasta el momento son probadores confirmados de cada novedad. Parecería que mientras más extravagante mejor, y no se encuentran más cerca de la realización que hace 20 años. Los pocos que trabajaron realmente con constancia han cosechado su recompensa de conocimiento directo y mayor habilidad para el manejo de las circunstancias. Llegamos ahora al pensamiento central de esta lección y suponemos que usted ha hecho algún esfuerzo consciente y que por consiguiente ha profundizado con cierta medida su conciencia de ser una mano de Dios, un instrumento en la administración del reino universal de la ley. Si conoce el tarot, quien ha aprendido de la clave 21 que su experiencia personal es parte de la danza de la vida, de la clave 20 puede haber recibido alguna percepción más profunda de la verdad del renacimiento continuo. Puede haber aprendido que esa resurrección es un proceso, más bien que un suceso. Surgimos directamente de los ataúdes de la limitación del ayer. La trompeta del ángel suena no solamente una vez, sino reiteradamente. Si ha seguido la instrucción dada hasta hoy, ha sentido probablemente algún movimiento de una vida oscura y misteriosa que la psicología moderna llama el inconsciente o el subconsciente. Si ha observado sus actos, sus pensamientos y muy particularmente sus emociones, desde que recibió la lección 1 de 7 pasos del ocultismo práctico, habrá notado cuánto de su vida mental y cuánto de su reflejo de su actividad física proceden del nivel más profundo del alma vital, representado por el 9º sefira del árbol de la vida. Si es muy sensible, quizá ha percibido que no poco de lo que enfoca en su pensamiento consciente entra en su vida personal procedente de otras vidas, no todas ellas humanas. Los muy sensibles habrán obtenido cierto conocimiento directo de que nuestras mascotas y nuestras flores, tanto como nuestros compañeros humanos, viven en nosotros y nosotros en ellos. Así débil o intensamente de acuerdo con su temperamento y el vigor de su práctica, habrá aprendido la lección de que el alma vital universal es verdaderamente la fuente del ser eterno sobre el cual el fundamento del ser eterno sobre el cual descansa la casa de su existencia personal. En la clave 20, este fundamento eterno está representado como un mar. En la clave 18 es el estanque donde está la langosta. Asciende al sendero. En la clave 19 es el césped donde los niños danzan en un anillo de hadas. En la clave 17 es la fuente de la cual la aguadora obtiene el fluido que derrama desde sus 2 cántaros. El siguiente paso en ascenso nos conduce al lado izquierdo del árbol de la vida y al 8º sefirá, el asiento del intelecto, porque antes de que podamos ir directamente al centro del árbol donde está sentado el yo, debemos obtener un mejor entendimiento de las esferas de Mercurio y de Venus, del intelecto y de su supuesto complementario, el deseo. El 8º sefirot es la esfera de Mercurio, y en los libros de los alquimistas aprendemos mucho respecto a este Mercurio de los sabios. Todos ellos insisten en que hasta conocerlo y conocer sus usos, todos nuestros esfuerzos para efectuar una sublimación, todos nuestros esfuerzos para elaborar la piedra del sabio están condenados al fracaso. Después de que conocemos el Mercurio y adquirimos alguna habilidad en su uso, aplicamos lo que aprendemos a la esfera de Venus, 7º sefirá, la cual estudiaremos en la lección 3. Lo que los alquimistas
llaman el mercurio de los sabios, es lo que los cabalistas llaman la inteligencia perfecta. En hebreo, perfecto es shalom. Esta palabra tiene una gran variedad de matices y significados. Entre ellos se encuentra paz, salud, prosperidad, integridad, plenitud, perfección, amistad y bien de toda clase. Observe que la letra inicial de Shalom es Shin, atribuida a la clave 20, el principio de todo el bien, de toda la paz, de toda la prosperidad y la felicidad. Es la firme convicción demostrada más tarde por la experiencia directa de que toda la vida es vida eterna, que la mortalidad es solamente una apariencia, que en verdad ninguno de nosotros muere nunca. Aferrarse a esta convicción cuando es solamente una convicción, hacer esta suposición cuando es solamente una suposición, es un acto de la voluntad. Porque para aferrarse a ella debemos afrontar audazmente todas las apariencias. De lo contrario, mucho de lo que parece real y es considerado como real por la mayoría de la humanidad desmiente la idea de la inmortalidad. Los periódicos diarios contienen largas listas de muertes por todo tipo de causas. Aprendan a ver que todo esto es solamente cambio. Desarrollar una comprensión clara de lo real, de que lo real tras la máscara de la apariencia corporal es eterno e indestructible, requiere un vigoroso ejercicio del cerebro y de la voluntad. Esto es lo que le hace la alquimia, llama la fijación de lo volátil. Esto requiere trabajo. Para algunos es más difícil hacerlo que para otros, pero esta es la primera etapa de una evaluación correcta de nuestro lugar en el esquema de las cosas. Usted es real y verdaderamente inmortal. Lo sabrá finalmente. Por ahora debe aplicarse la práctica intelectual de ver que cada porción de evidencia producida por la ciencia contradice directamente la apariencia superficial de la realidad de la muerte. Lea esta última frase una y otra vez hasta que penetre en su significado. Cada porción de evidencia, todos los descubrimientos establecidos por la ciencia indican el hecho de la vida eterna. Ninguna evidencia sostiene la creencia racial en la muerte. Dudar de la inmortalidad en esta era científica es confesar la incapacidad para reflexionar acerca de las inevitables consecuencias lógicas del conocimiento demostrado. ¿Cuál es el testimonio universal de cada departamento de la ciencia? Las formas cambian, pero la energía de la que están compuestas es indestructible. Transformaciones interminables. Transformaciones. Infinitas adaptaciones, pero la cosa única siempre está aquí, y esta cosa única es todo lo que existe de usted. Aún los elementos de nuestra existencia física son eternos. Un cuerpo humano es solamente un conjunto de vibraciones de energía mantenido en forma humana por la presencia de modelos étereos y astrales. Estos a su vez son mantenidos por los arquetipos de la personalidad sostenidos en el centro donde mora el yo. Antes de que usted naciera, el yo usó las células de su padre y de su madre como una base material sobre la cual construir el cuerpo que tiene ahora. Ninguno de sus padres hizo su cuerpo infantil, usted lo hizo. El yo que encarna es el hacedor de cada cuerpo humano. Él usa las células y los cromosomas contribuidos por ambos padres. Él supervisa las sucesivas etapas de la gestación. Él, la entidad espiritual que persiste eternamente. El alma superior es el modelador de estos vehículos externos. Ahora, ¿así? Si uno pregunta ¿quién le hizo usted?, puede responder con el catecismo: Dios me hizo. Y estará en lo correcto. Sin embargo, igualmente estará afirmando una verdad fundamental si dice yo me hice, porque siempre que dice yo, habla de la misma cosa única que los hombres tienen en mente cuando dicen Dios. Dichoso usted, si cuando dice yo, sabe y quiere decir lo que los sabios comprenden cuando dicen Dios. ¿Puede preguntar por qué tanta insistencia en el aspecto intelectual de esto? Simplemente porque lo que proponemos es producido por el uso correcto de nuestro equipo intelectual. El intelecto forma y siembra las semillas del futuro. Por esto, en la afirmación número 8 del arquetipo maestro, decimos: espero confiado la perfecta realización del eterno esplendor de la luz ilimitada. Las personas que no comprenden el significado precioso de la palabra realización tienen algunas objeciones al respecto. En el sentido empleado en nuestro trabajo, significa percepción personal y personificación. Naturalmente, si piensa que ya es perfectamente consciente del esplendor eterno y personifica perfectamente su gloria, no necesita esta afirmación. Sin embargo, la mayoría de nosotros podemos ver mucho
terreno para mejorar en nuestros amigos y enemigos, y tendríamos que ser tontos para no saber que ellos parecen encontrar una necesidad semejante de mejora en nosotros. La realización plena y perfecta está en verdad delante de nosotros. La esperamos en el futuro. Pretendemos llevarla a cabo sobre todo ideando planes para ello, lo cual requiere un intelecto bien desarrollado. Por esto, en el árbol de la vida hay un canal que desciende desde el asiento de la voluntad en Geburah al del intelecto en Jod. Además, en la imagen del tarot para Mercurio, el mago o el transformador, tiene una de sus manos elevada hacia lo que está sobre él y la otra indica hacia abajo al jardín. La intención, el intento, es la que nos coloca mentalmente en esta posición. Así que, al trabajar con esta lección debe dedicarse principalmente a lograr un concepto claro de una expresión personal completamente adecuada de la luz ilimitada. No lo haga con vaguedad. No importa lo que los demás piensen sobre ello. Encuentre lo que su propio yo le depara. El poder de la vida es único, pero se expresa por medio de una variedad infinita. ¿Qué tipo de personalidad desea usted ser? ¿Cuál es su idea de lo mejor en salud, en habilidad? Lo mejor de todas las cosas buenas para usted. Vuelva su pensamiento hacia estas preguntas y una otra vez durante la próxima semana. Libere su mente para elevarse y alcanzar lo mejor a lo que puede aspirar. No discuta sus conclusiones con nadie. Solamente haga su imagen clara y luego practique la esperanza confiada hasta que le haya hecho un hábito. Recuerde, usted nunca muere. Así que, aunque esta manifestación corporal se gaste, usted, quien hizo cada cuerpo que ha tenido, llevará con usted el modelo a su vacación entre encarnaciones. Tiene toda la eternidad para trabajar. No obstante, debe empezar en algún momento. Y no hay mejor momento que aquí y ahora. ¿Hasta ahí o le seguimos? Sigue. Vaya, hasta que dijo alguien sigue. Por favor. Lección 3. En Turba Philosophorum o la Asamblea de los Sabios, un antiguo tratado alquímico en latín laemos. Sabed que ninguna tintura verdadera es hecha excepto de nuestro cobre. Por Venus, quinto chakra. Por consiguiente, no agotéis vuestro cerebro y vuestro dinero para que no llenéis vuestros corazones de pena. Solamente si tomáis el mencionado cobre en blanco y hacéis monedas visibles y luego lo tomáis de nuevo en rojo hasta que la tintura resulte, no lograréis nada. Cosed por lo tanto el cobre desmenuzable, privadle de su negrura por el conocimiento imbuido y lavadlo hasta que se haga blanco, entonces regidlo. El cobre es el metal de Venus. Su nombre en inglés se deriva de la palabra griega, el cual también es la raíz llamado Chipre, dado a la isla donde dice la fábula que Venus surgió del mar. En Chipre hubo minas de cobre que suministraban al mundo antiguo, de ahí la asociación entre Venus o Afrodita y el metal. Esta es la atribución alquímica del séptimo Sefirá Netzach, el asiento en la naturaleza del deseo y la esfera de Venus. El cobre alquímico no es el metal de las minas, por esto la cita dice nuestro cobre, así como los alquimistas hablan en todas partes de nuestra materia, nuestro mercurio. Es nuestro porque se encuentra dentro de nosotros. En el cuerpo humano, uno de los centros más activos relacionados con el deseo y la emoción es el centro de Venus en la garganta. Este es un grupo de órganos más bien que un simple centro nervioso. Este grupo incluye al plexo faríngeo, detrás de la manzana de Adán, junto con la glándula tiroides y paratiroides. Cuando este centro es perturbado por una ola fuerte de sentimiento, nos sofocamos por la emoción. La emoción se encuentra relacionada siempre con algo que deseamos intensamente evitar o apartar. Cuando hay alguna enfermedad de la tiroides, la inestabilidad emocional es un síntoma invariable. La cita del Turba Philosophorum proporciona otra valiosa insinuación cuando dice: no agotéis vuestro cerebro ni llenéis de pena vuestros corazones.
Una razón para la esterilidad de muchos movimientos intelectuales modernos relacionados con el bienestar humano, el servicio social y cosas semejantes, es que tienen demasiada cabeza y poco corazón. La agitación cálida de las emociones es indispensable para cualquier mejora verdadera del destino de los seres humanos. Tal transformación o el poder de producir es lo que los alquimistas quieren decir por tintura. Además, distinguen dos clases de tintura: aquella que embebe una sustancia y cambia completamente su naturaleza, y aquella que solamente produce una coloración superficial. Para esta segunda clase de tintura solamente tienen condenación y la declaran como la agencia de la impostura. Turba continúa describiendo el proceso. El primer paso es trabajar sobre nuestros deseos para cambiarlos a blanco. Blanco es el color asignado a Keter en el árbol de la vida, en el estado crudo o verde en el cual toman forma primero los deseos. Es difícil percibir su blancura esencial. No siempre es fácil ver la relación de lo que se forma en nuestras mentes como un deseo, y el impulso para exteriorizarlos que procede del yo central, el cual es la causa real de ese deseo. Los deseos no se originan en la conciencia personal. Tras todo deseo se encuentra el movimiento descendente y es el exterior de un impulso procedente de la voluntad primaria hacia el bien. A la pregunta ¿cuál es el significado de la personalidad humana? Respondemos que cada uno de nosotros existe aquí en la tierra para algo. Estamos aquí para dar expresión a la voluntad primaria hacia el bien. A través de la operación de la naturaleza del deseo nos damos cuenta de las formas específicas de expresión que constituyen lo que puede ser llamada nuestra vocación personal. Esto es lo que nos referimos al decir que los deseos humanos son realmente promesas de Dios. Nos llegan como la Venus descrita en los escritos alquímicos, disfrazados como mendigos vestidos con sucios harapos. Hacen su operación como necesidades y cuando queremos algo siempre parece que no lo tenemos. Cuando nuestro estómago está vacío tenemos hambre. Los corazones vacíos anhelan amor. La bolsa vacía nos hace desear riqueza. Las cabezas huecas buscan llenarse con toda clase de diversiones y distracciones externas. Incluso aquellos deseos que nos impulsan al pecado son promesas también. Todo tiene su uso. Todos pueden ser purificados hasta la blancura. Cuando rastreamos su origen hasta la voluntad primaria, ninguno debe ser suprimido. No, la victoria viene directamente como consecuencia de lo que los alquimistas quieren decir con tornar el cobre crudo en blanco. Esto no es en forma alguna el final de la obra. El próximo paso es convertir el cobre blanco purificado en monedas visibles. El tarot nos da una pista. Sobre la mesa del mago hay una moneda. Entre los triunfos menores hay un palo de monedas o pentáculos. Representan las cosas reales del plano físico. Algo debe ser transformado, debe producir alguna realidad tangible en el campo de los sentidos humanos. Al desear salud tanto como podamos, aun cuando sabemos claramente que este deseo es un reflejo directo de la voluntad del yo único hacia la plenitud. Nuestro trabajo solo se completa cuando se manifiesta en un cuerpo sano y en varios elementos para la transformación de cuerpos enfermos en sanos, hospitales, máquinas para aprovechar y dirigir las radiaciones sutiles de la luz ilimitada, aún las drogas y similares para quienes no pueden encontrar mejor forma. Así como todos los deseos deben ser más que antojos, deben ser vaciados en modelos definitivos de cosas físicas. Esta es una razón de que tantas personas fracasen en ir más allá de la teoría oculta hasta la demostración útil y satisfactoria de la práctica oculta. No aprenden la gran lección del libro de la naturaleza. La lección de que el poder de vida nunca cesa de impulsar hacia la incorporación física. Cualquier cosa que sepamos o no, tenemos evidencia sensoria de que Dios es un poder, que trae a la existencia física cosas tangibles y sólidas. En nuestro tiempo y cultura más afortunados, la máscara de terror que la naturaleza tuvo para los hombres y mujeres más primitivos es menos aterradora. La tormenta y el desierto, el mar y la selva ya no son considerados como evidencia de la crueldad y malicencia de la naturaleza. Aún los peores fracasos de la naturaleza, cuando ésta carece de ayuda, pueden ser transformados en éxitos brillantes, cuando sus fuerzas se superan desde el interior por medio de los poderes equilibrados del deseo y del intelecto. Venus y Mercurio. Corazón y cerebro. En el diagrama que recibió en esta lección el árbol de la vid, observe que en Exaj la esfera de Venus está equilibrada con Jod, la esfera de Mercurio. Estas dos esferas son las puntas de los dos ángulos de dos triángulos. El ápice de un triángulo señalando hacia abajo es Yesud.
la esfera de la luna y asiento del alma vital o animal. El ápice del otro triángulo es Malhut, la esfera de los elementos y asiento del cuerpo físico externo. Además, como esfera de Mercurio, Hod es reflejo de Geburah, la esfera de Marte. De la misma manera, Netzach, la esfera de Venus, es el reflejo de Gesed, la esfera de Júpiter. Así el intelecto refleja a la voluntad y el deseo a la memoria. Ni la voluntad ni la memoria son controladas por el ego, son regidas por el yo interno, Yehidá en Keter. Ambas, la voluntad y la memoria, se encuentran por encima del nivel del ego en Tiferet. El ego controla el deseo y el intelecto, y gobierna a Nefesh, el alma vital en Yesud. A través de las actividades de estos dos, el ego también controla las actividades del alma vital directamente a través de la operación de la fuerza que actúa en el sendero correspondiente de la letra Samej, la cual está representada en el tarot por la clave 14. Como reflejo de la memoria sentada en Gesed, la naturaleza del deseo es el reflejo de la beneficencia. Esta es otra razón para decir que la esencia de cada deseo es buena y realmente es el reflejo en la mente inferior de algún propósito real del yo único. Lo que deseamos es nuestra interpretación personal de lo que sentimos fluir hacia afuera y hacia abajo procedente del interior. Un deseo puede tomar una forma distorsionada, así como la forma que toma un cristal puede ser imperfecta cuando la sustancia cristalizar es colocada en un medio ambiente desfavorable. En la naturaleza se encuentran pocos cristales perfectos. Si se reduce un cristal a su solución esencial y se coloca en situación favorable, se obtiene un cristal perfecto. No importa cuán distorsionado se encuentre cuando se comience el experimento. Si se puede reducir la forma imperfecta a su esencia y se puede proveer un medio ambiente adecuado, el cristal resultante será perfecto. De esto podemos aprender mucho. El hábito, la crianza, las formas equivocadas de educación, el entorno físico o social desfavorables pueden distorsionar nuestros deseos y hacer que tomen formas imperfectas. Pero si seguimos las instrucciones del Turba Philosophorum, seremos capaces de purificar nuestra Venus y limpiarla de sus impurezas. Entonces lo que nos llega en harapos sucios regresará en vestiduras brillantes. Cocer el cobre es la etapa inicial del proceso. Cocerlo, fundirlo en el fuego del análisis intelectual cuidadoso de cada deseo crudo. Cuando se encuentre deseando algo, no importa lo que sea, incluso si la opinión popular o teología popular condenan el deseo mismo como algo malo, analícelo. Funda su forma hasta que tenga los ojos de su mente el motivo esencial. ¿Cuál es el impulso que se encuentra tras el deseo? Haga la pregunta una y otra vez. Pronto sabrá que no hay deseos fundamentalmente bajos. El deseo toma formas impuras. Nuestras nociones de los medios que debemos adoptar para hacer realidad nuestros deseos son a menudo erróneas, a menudo vanas. Sin embargo, quien practica esta operación simple, fácil por el tiempo y con la persistencia suficientes para lograr una habilidad apreciable, aprenderá a confiar completamente en la bondad esencial de la naturaleza del deseo. Entonces se liberará del absurdo que vicia las páginas de tantos libros que pretenden enseñar espiritualidad. El absurdo de que se debe matar el deseo. El deseo es divino. Quien nos invita a matarlo están predicando el suicidio espiritual. Sus seguidores ciegos que buscan suprimir el deseo o escapar de él causan el dolor y afligen al Espíritu Santo. Los medios para analizar nuestra Venus son los siguientes. Primero, fundirla hasta su sustancia esencial a través del análisis ígneo, que es el cocer, mencionado en Turba. Luego se continúa con lo que está designado por el término alquímico imbuir. Estas palabras significan saturar. Procede de un verbo en latín cuyo origen es desconocido, pero muchos filólogos sostienen que está relacionado con el término sánscrito ambú, agua. Permíteme. Ya son las 5:20. 5:22. 6:22. Sí, pues ya van a ser. Esto se encuentra en armonía con el simbolismo del árbol de la vida, donde Gesed, esfera de Júpiter, en la cual Netzach es un reflejo, corresponde al agua. Imbuir el deseo personal es saturarlo con la esencia de aquel espíritu interno de beneficencia que inspira todos los deseos.
Con frecuencia, cuando nos damos cuenta inicialmente de un deseo, tenemos poco entendimiento de su naturaleza real. Primero, en consecuencia, debemos fundirlo. Luego debemos esforzarnos por medio del ejercicio de la razón y de la imaginación para relacionar nuestro deseo con su aspecto cósmico, saturarlo con su significado y motivos esenciales, sacarlo de las limitaciones de lo meramente personal a la libertad y el poder de lo universal. En la identificación de los deseos personales con lo que equivale a una tendencia universal, respaldada por un poder irresistible, encontramos el significado de conducir nuestra Venus a la blancura. No obstante, el trabajo que estamos considerando ahora no termina con esto. Habiendo transformado nuestra Venus desde su estado bruto al blanco, debemos convertirlo en monedas visibles, como ya se ha explicado ya. Estos modelos claros luego deben tornarse nuevamente rojos. En el árbol de la vida, el rojo es el color asignado a Marte, tanto al planeta mismo como a su esfera Geburah, el asiento de la voluntad. El mismo color es asignado al sendero ígneo del Aries, regido por Marte y representado en el tarot por la clave 4, el emperador. Cuando nuestra visión y definición claras G, la vista, Aries, el emperador, han modelado nuestra Venus en formas específicas adecuadas, nos libramos del sentido de carencia implicado por el verbo querer, porque lo sustituimos por la expectativa confiada de la satisfacción cierta y entonces nos encontramos en buen camino para hacer la tintura. Entonces nuestra intención, nuestra voluntad entra en juego. Usamos nuestros poderes intelectuales autoconscientes para mantener la visión ante nosotros, para profundizar nuestra intención y focalizar nuestro propósito, para mantener la visión ante nosotros, para profundizar nuestra intención. Por el uso de los mismos poderes autoconscientes completamos y perfeccionamos nuestra visión, nuestro ver. Aquí debemos tener en cuenta que no importa cuál pueda ser nuestro deseo, no importa cuán perfectamente hayamos podido purificarlo, nuestro propósito firme debe ser hacia la expresión externa y visible del deseo en la incorporación apropiada en la experiencia práctica. Encontramos que esto no incluye solamente algún cambio para mejorar nuestras vidas y nuestra expresión emocional, sino también alguna modificación directa de nuestra estructura física y algún cambio de nuestro entorno. Generalmente es lo que es llamado en alquimia la transformación del operador mismo, siempre desde adentro hacia afuera. En esto el deseo y el intelecto son los principales instrumentos. Sin embargo, la obra no está en alguna forma completa hasta que el cuerpo astral etéreo y físico, 3 cuerpos, del operador hayan sido cambiados. Así pues, la meta principal de la alquimia es la transfiguración del alquimista mismo. La personalidad misma del alquimista es el verdadero sujeto de la gran obra. Él mismo es quien se vuelve la verdadera piedra de los filósofos. Esta es Heben, en la cual Hab, el Padre, está combinado con Ben, el Hijo. Es una sola personalidad unificada. La piedra viviente representada verbalmente por el sustantivo hebreo Heben. Si quieres que Ram se vaya contigo de una vez, ¿no? Sí, yo voy. Claro. Aún más, la piedra tiene el poder de teñir o penetrar con su fuerza transformadora todos los metales de baja ley o incluso el desecho de la tierra. Échale ganas, ahorita voy por ti. Ánimo. ¿Llevas agua? Aún, la piedra tiene el poder de teñir o penetrar con su fuerza transformadora todos los metales de baja ley e incluso el desecho de la tierra. Aquí una vez más se trata de un cambio tanto psicológico como físico. En la mente clarificada de un adepto, el reino de piedra o el reino mineral asume una apariencia muy diferente del aspecto de una resistencia persistente y un letargo mortal que representa la mente del novato. En vez de constituir un obstáculo, es percibido como un medio para la realización del deseo. Se ve que es de la misma sustancia fundamental que el pensamiento y el sentimiento. Las leyes que se manifiestan en la física y en la química son consideradas leyes mentales. Ya no se piensa que la sustancia del mundo físico es algo ajeno a la vida espiritual del hombre. Simplemente es otro aspecto de esa vida.
Y más aún, un aspecto que es receptivo en forma natural al control y dirección desde el nivel autoconsciente. Un adepto en alquimia hace más que asegurarse intelectualmente de que esto es verdad. Cambia su cuerpo para poder actuar como un instrumento a través del cual el yo central ejerce hacia todos los niveles de manifestación por debajo del hombre la influencia de fuerzas espirituales superiores al plano de la personalidad humana. El hombre es el mediador entre lo que está abajo y lo que está arriba, como lo representa la clave 1 del tarot. Él da forma a sus deseos en modelos coherentes que están de acuerdo con las tendencias básicas del orden cósmico, a través de las mismas leyes por las cuales el poder de la vida manifiesta y sostiene el universo físico. El hombre puede modificar las formas asumidas por esa manifestación, comenzando con su propio cuerpo y extendiendo su administración de la ley cósmica. Paso a paso se transforma en un ser que es más que el hombre natural, dominándose a sí mismo y a la naturaleza. Y luego te ponen el árbol de la vida para que lo estudies. Ni modo que necesites una foto, ¿verdad? De eso tienes mucho en YouTube, en Google. Pues ya, con esas lecciones, ¿verdad? Pues es que ¿o quieres más? ¿Quieres la última? ¡Otra! ¿Quieres otra? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra lección? ¿Quieres otra? ¿Quieres otra o ya está ahí? ¿Con eso o quieres más? Tú dime. Yo estoy aquí para servirte, ¿verdad? Tú dime, ¿ya te atascaste o quieres más? Para seguir con la tradición, la cuarta. Otra, más, dice Marta. Hasta que por fin nos dan enseñanza, Rosacruz, chingao, tantos años, tantas vidas. Otra, no, esta va a estar fuerte, ¿verdad? Esta que viene está fuertísima. Apenas vas empezando, no te imaginas este curso, ¿verdad? Vas a salir volando en el puerco astral. Ay, güey. Hasta el puerco astral se tiene que cambiar, ¿verdad? Otra. Bueno, última ya, la última, porque es del Cristo, ¿verdad? Nomás porque es del Mesías, si no, no te doy nada, ¿verdad? Deja, nomás me doy un churrasco, ¿verdad? Estas son lecciones un poquito más avanzadas para cuando pase interpretación del tarot, pero pues de una vez, para que se queden ahí para cuando necesites ya avanzar, me avisas que ya terminaste y luego avanzamos. Y no, y viene más y mucho más, no te preocupes, no se va a acabar. Agarra tu muletita porque van a hablar de ti, del yo. Y al rato por la noche analizamos el planeta Venus en astrología esotérica. Ya por ahí de las 9, ya que esté todo en paz. ¿Te parece? Ok. Lección 4. El modelo maestro de la luz divina. El sexto sendero es el centro del árbol de la vida. Como modalidad de conciencia es llamado la inteligencia de influencia mediadora, o más correctamente la inteligencia de la influencia separativa. La doctrina esotérica concerniente al ego está relacionada con el que es el ego, ¿verdad? ¿Qué es el ego? Ahí va, ¿verdad? Está fuerte. El ego no es el yo único, es el alma superior. Perdón, sufrimos unas fallas y se me fue la luz. Se me fue la luz en el barrio. Pero ya volví. Le puse datos. A ver hasta dónde llegamos, porque no está muy cargada la carga del celular también. Ya llegó la luz de nuevo. Ya llegó la luz. Perdón por las fallas. No se ha ido nada. Tenme paciencia. No se ha ido nada. Todo está bien. Se fue la luz, nada más un momento. El ego no es el yo único. Es el alma superior. La verdadera humana alma. El yo es indivisible, manifiesto a través de incontables almas. El yo es Dios. Este es el yo asentado en el centro superior y más interno en cada ser animado, en la piedra y en la planta, en el animal y en el hombre, y en aquellos que han obtenido la eminencia suprema de la vida más allá del genus homo ordinario.
hasta el punto donde aparece el genus homo, la vida evolucionada. La vida evoluciona por impulso directo del yo único, sin la influencia inmediata del alma superior o ego. No obstante, la doctrina oculta es que el ego de toda entidad viviente existe desde el principio, porque el ego o alma superior es el reflejo directo y la emanación del yo único. En la Kabbalah es llamado el Hijo, y también el Hijo es uno con el Padre. Debido a que posee poderes reales, el misticismo semítico le llamó el Mesías, el ungido. En griego es Cristo. Los mitos de todos los dioses salvadores de las antiguas religiones son realmente intuiciones más o menos imperfectas concernientes a la naturaleza del ego. Hemos dicho anteriormente que lo llamado yo, por la mayoría de la humanidad, es solamente el cuerpo. Este es el significado del yo para millones de seres humanos, miles de millones. La humanidad no se encuentra de modo alguno emancipada del alma grupal. El alma vital colectiva, que algunos filósofos suponen, rige a todos los miembros de los reinos de la naturaleza inferiores al hombre. Esta es una idea errónea. No es solamente entre los animales domésticos, los cuales podrían ser considerados como modificados por la compañía y el entrenamiento del hombre, sino también entre las criaturas salvajes. Hay grandes variaciones de personalidad. Estas variaciones son realmente diferentes grados de respuesta a la verdadera alma superior humana, que trabaja sobre las almas grupales de varios géneros y especies de animales y de las plantas. No menos ciertamente que sobre las diferentes razas de los hombres. Los aborígenes australianos o los nativos de Patagonia o los pigmeos africanos no son de ninguna manera menos humanos que los miembros de las civilizaciones más avanzadas. Quien comprende verdaderamente la doctrina oculta no puede tener algún racismo arrogante. Siempre a través de la larga historia de la evolución, no importa las formas tomadas por la oleada de la vida, el impulso director y guía ha venido a través del alma superior humana. La evolución del reino animal no es solamente un preludio de la aparición del hombre, es la historia continua. Es la historia continua. Ininterrumpida de lo que la Biblia llama Adán. Sin embargo, este Adán arquetípico, el Cristos, aunque esté en unión perfecta con el Padre, como las traducciones modernas del Nuevo Testamento presentan lo que las antiguas versiones interpretan como uno con el Padre, aunque esté presente como el núcleo de cada alma superior o ego humano, debe en cierto sentido distinguirse de ese ego. El Adán arquetípico o Cristo es el sol del alma superior, como la intuición del poeta le indicó cuando escribió el himno conocido Sol de mi alma. Lo que usted y yo llamamos nuestro ego está en perfecta unión con el sol central, el cual a su vez está en perfecta unión con el yo único, el indivisible. Nada puede destruir esa unión. El terrible error basado en la traducción equivocada, la idea ridícula de que cualquier ser humano puede perder su alma es un absurdo. ¿Qué beneficiaría a un hombre si gana todo el mundo y se pierde su alma? ¿No es lo que Jesús mismo preguntó? Sino, ¿qué beneficiaría a un hombre si gana todo el mundo y pierde su vida? La verdad es lo suficientemente dura, sin necesidad de empeorarla, porque se puede perder la vida por un tiempo, no solamente la vida del cuerpo físico, sino la aprehensión de la integración de los vehículos útiles que mantienen al ego en contacto con su propia oleada de vida y le permiten avanzar con ella a través de las etapas de la evolución. Esta es la terrible segunda muerte de la cual hay insinuaciones cautelosas en el Nuevo Testamento. No la aniquilación, no la condenación en el sentido ordinario. La segunda muerte es la ruptura de la unión entre el ego y los vehículos sutiles, inferiores que persisten. Esto no ocurre a menudo y la catástrofe no es en modo alguno irremediable. Sin embargo, el peligro es lo suficientemente grave para justificar una solemne advertencia contra la tendencia humana que es el principio de la senda que conduce a este desastre. Esta es la tendencia a preocuparse por los estándares de éxito, fama o gloria, basados en las apariencias superficiales de este mundo. La posición de la sabiduría eterna es que, aun cuando el desarrollo orgánico se encuentre en la etapa del homogeneous,
del Homo genius, todavía existe un alma grupal que es Nefesh, el alma animal o vital que encontramos colocada en Yesud, como fundamento del vehículo físico externo, porque el alma animal humana es más como un estrato de toda el alma animal que una entidad separada. Podría ser comparada con el nivel superior de las aguas de un gran mar con diferentes niveles de profundidad que se vuelven más oscuros a medida que se desciende desde la superficie. Las personalidades humanas son como olas sobre la superficie de este mar, reflejando el cielo y resplandeciendo con la luz que se refleja desde el sol en ese cielo. 1.000.000 de millones de reflejos de ese sol único, el ego central de toda la raza humana, y a su vez ese ego es una proyección y verdadera imagen del ser único Yehida en Keter. Hasta cierto punto, en el progreso de la vida incorporada desde los niveles inferiores a los superiores, el ego forma sus vehículos sin siquiera un vislumbre de conocimiento de lo que sucede, encontrando expresión solamente en la conciencia del vehículo particular. Es decir, la expresión del ego es casi totalmente a través de la acción directa del ego sobre el alma vital. En la etapa en la que ha avanzado ahora la raza humana, solo un instante en la eternidad, aunque muchos milenios de milenios en el tiempo, parece una gran oportunidad. En el genus Homo, debido a su cerebro y organización nerviosa, el ego ha manifestado a un ser capaz de expresar conocimiento de dos cosas de suprema importancia. 1, de su propia naturaleza espiritual interior y superior. 2, del carácter del proceso evolutivo. Debido a esta posibilidad de la raza humana en cada generación, sus miembros más elevados, más avanzados, han sido capaces de aprender las respuestas a 3 preguntas. 1, ¿de dónde vengo? 2, ¿cómo llegué aquí? 3, ¿quién soy? Las respuestas a estas preguntas proveen también la respuesta a una cuarta y culminante interrogación: ¿a dónde voy? Las respuestas no son creencias, no son convicciones, son un conocimiento cierto y definido que conducen a un descubrimiento muy importante. De todos los habitantes de esta tierra, el hombre es el único ser capaz de participar conscientemente en el proceso evolutivo. Las hormigas reúnen en manada sus insectos, vacas. Ninguna colonia de hormigas ha creado nunca un nuevo tipo de pulgón. El hombre es capaz de transformar lobos y chacales en amigos y compañeros, y puede desarrollar nuevas variedades a voluntad. El hombre transmuta el pasto en trigo y llena el mundo con plantas, que son un resultado directo de considerar y controlar la marca de la vida que fluye a través de las formas de las plantas. Algunos hombres, observando a la naturaleza y al trabajo del hombre con ella, han aprendido la lección. Ven que la raza humana misma está sujeta a un cambio gradual por los procesos a largo plazo de la eugenesia y la modificación del medio ambiente. Más pocos aún, observando más atentamente, han encontrado otra forma de participar en la evolución consciente, pero incluso en esta supuesta era iluminada, solamente una minoría es capaz de comprender la idea básica y mucho menos las técnicas para llevarla a cabo. Con esto queremos decir que solo un pequeño número de personas en cualquier generación es capaz, no solamente de concebir las posibilidades del desarrollo del genus Homo en algo más allá del hombre natural, sino de tener el poder de efectuar esta transformación y transmutación en ellos mismos. Cuando lo han hecho, dirigen poderes mayores aún que aquellos que se les atribuyen en las fantasías más descabelladas. Poderes mayores, pero no exactamente los mismos. De ahí que quien conoce las características de un adepto o maestro genuino nunca será engañado por cuentos escritos por quienes fingen tener conocimiento superior. El relato sobresaliente acerca de un maestro verdadero es la vida de Jesús, aun cuando los registros de los evangelios sean fragmentarios. Compare la sencilla pero convincente historia del Evangelio con las maravillosas relatadas en algunas versiones apócrifas del Nuevo Testamento, especialmente aquellas escritas para satisfacer la demanda de un conocimiento más completo acerca de la niñez de Jesús. Entonces comprenderá si tiene algún sentido crítico porque el canon del Nuevo Testamento rechaza estos productos de una imaginación no muy vívida. Sin embargo, la mayoría de los apócrifos son superiores a algunas historias modernas acerca de los maestros. Cuando uno ha comprendido el significado de la vida y obras de Jesús, algunas historias pseudo-ocultas parecen realmente de mal gusto, y los imprecisos relatos de iniciaciones que sirven como literatura de escape para cierto tipo de mente se ven afectados lamentablemente cuando se comparan con las narraciones de la iniciación mal llamada tentación en el desierto.
Los maestros existen, y su maestría consiste en su perfecta respuesta a los impulsos procedentes del ego arquetípico, que es el núcleo de cada alma superior humana. Quienes han logrado la unión consciente con ese ego tienen la piedra de los filósofos, el gran secreto de la transmutación. Esto lo logran por medio de 3 procesos ilustrados en el tarot por 3 claves, las cuales consideraremos en esta y en las 2 siguientes lecciones. El primer paso hacia la unión con el alma suprema está representado en el tarot por la clave 15. Esta clave corresponde al sendero que asciende desde el 8º círculo del árbol de la vida al asiento del intelecto al 6º, la morada del yo, en Tiferet. Antes de explicar esta imagen estableceremos un principio. Todo nuestro progreso ascendente es una reacción o respuesta al impulso descendente y hacia el exterior en el sendero que ascendemos. Así, ascendemos en conciencia o internamente debido a la influencia que desciende desde un nivel superior o más interno. En las primeras etapas de la gran obra podemos no ser conscientes de esto. Luego nos parece que luchamos por nuestra propia voluntad y esfuerzo para alcanzar las alturas de la iluminación. No obstante, el testimonio universal de todos los iluminados, quienes realmente han alcanzado esas alturas, es que el poder que los capacita para ascender procede realmente de adentro y de lo superior. En el último análisis dicen, somos atraídos hacia arriba. Ahora bien, la influencia descendente desde Tiferet representada como el diablo, que es un símbolo de lo que se encuentra detrás de todos nuestros planes, para mejorar las cosas, detrás de todos nuestros esfuerzos por lograr avances, además, detrás de todos nuestros proyectos para construir mansiones más majestuosas para nuestras almas. Además, es una imagen del aspecto del ego que se representa en nuestras mentes cuando esas mentes no están adiestradas, cuando confunden las apariencias superficiales con realidades, cuando se encuentran al principio de la liberación total. En los Salmos leemos que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Una vez más en los Proverbios encontramos una cita semejante, pero esta dice que el temor del Señor es el principio del conocimiento. En ambos lugares el temor del Señor significa exactamente lo que está representado en el tarot como el diablo. El diablo es una imagen mental en la mente del hombre. Es llamado el padre de las mentiras, porque es la concepción errónea, primaria acerca del hombre y su relación con el ego, con los demás seres humanos y con el medio ambiente. Estas concepciones erróneas es la idea falsa de que cada ser humano tiene un ego propio, un yo no relacionado con la vida, con toda la vida, con intereses en conflicto con los intereses y el bienestar de los demás seres humanos y toda la progenie de mentiras que tienen este origen. Esta concepción equivocada ocasiona innumerables temores en relación con los demás hombres y con las fuerzas del entorno humano. Sin embargo, paradójicamente es lo que nos libera. Lo que nos libera es lo que tememos, porque el temor es evidencia de que hemos cometido un error. Estamos equivocados cuando pensamos que tenemos intereses en conflicto con los intereses de los demás. Estamos equivocados cuando suponemos que hay alguna fuerza de la naturaleza esencialmente adversa al hombre. Nuestro error es una evidencia del uso incorrecto del poder, asentado en el 8º sefirá. Es un uso inexperto y torpe del intelecto. Mark Twain fue quien dijo que ninguna religión podría existir sin un diablo. La Biblia va más lejos, aunque vela sus doctrinas con varios recursos. Realmente lo que está representado por medio de la clave 15 es lo que provee un incentivo para vivir. Es lo que le condujo a estudiar este curso. Usted busca conocimiento aquí, porque en algún periodo de la historia de su vida afrontó un problema que era demasiado para usted. Quizá llegó a la conclusión, todo esto parece estar contra mí. Ese fue su ego, tratando de hacerle consciente de usted mismo y de él, a través de colocarlo en dificultades. Por eso la historia de la iniciación de Jesús dice que fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el calumniador, para ser probado por el desafío. Si tú eres como crees, un hijo de Dios, danos una prueba. Estudie las tentaciones de Jesús y encontrará los modelos de las pruebas que todos debemos afrontar. El hambre física, la sed de poder, el deseo de hacer una demostración convincente, tomando un riesgo imprudente. Ningún tipo de tentación o prueba humana deja de tener sus raíces en una de estas. Nadie disfruta estas pruebas. A usted no le gustaron las suyas. Esto explica el desarrollo de la noción de que hay un diablo real. Muy atrás en el sendero de la evolución humana, cada dificultad
pareció ser la obra de un enemigo oculto. Así, el culto primitivo siempre es satanismo, la propiciación de un adversario peligroso y celoso por medio del sacrificio y la lijonza. El supuesto Dios a quien rinden culto millones no es mucho menos un demonio. En realidad, cada obstáculo es una prueba de nuestros poderes. Cada aparente mal es una imagen distorsionada de una oportunidad. La distorsión, recuerde, reside siempre en la mente del hombre. Nuestros demonios son proyecciones de nuestro razonamiento incorrecto. Debido a que pensar es trabajar, parece más fácil pretender que no tiene caso intentarlo, puesto que un poderoso demonio frustrará seguramente nuestros propios esfuerzos para vencer la dificultad. La medicina no llegó muy lejos mientras los hombres creyeron que la enfermedad era causada por brujas o espíritus malignos. La psiquiatría existió hasta que hubo intelectos humanos lo suficientemente valientes como para poner en duda las tradiciones aceptadas. Al principio siempre es más fácil aparentemente continuar creyendo una mentira confirmada por la tradición, que pensaron en una nueva verdad que destruye la mentira. Pensar es romper nuestros muchos hábitos cómodos. Nos evadimos cuando podemos y ninguna evasión es más común de lo que la de inventar un diablo, un arconte. No es sorprendente que los pensadores principiantes conjuren grandes y pequeños demonios para atribuirles más problemas. Aun cuando tenemos más conocimiento es fácil caer en este error. No obstante, ¿existe algo nuevo? ¿Alguna nueva mejora sobre métodos previos? ¿Algún paso real hacia el progreso humano en donde no se encuentra el hombre valiente enfrentando oposición? El descubrimiento del remedio empieza con un análisis más cuidadoso de la enfermedad, con el uso correcto de nuestros poderes intelectuales en sustitución de la aceptación perezosa y superficial de las apariencias externas. Somos siervos, no de nuestros demonios, sino de nosotros mismos. Grandes o pequeños, los demonios tienen solamente un poder y ese es beneficio. Nos hacen pensar, analizar y buscar la manera de salir adelante. Someta sus adversidades al análisis cuidadoso y encontrará una oportunidad que le conducirá aún más lejos, en el sendero de la libertad total, en el sendero de la realización y de la liberación final. Con eso tienes, porque luego viene lo de los cuerpos, el cuerpo astral y todo eso, el plano astral, cómo se maneja el plano astral y cosas así. Algo que no te han dado tus tradiciones ni te darán porque no tienen ese conocimiento, pero aquí, pues aquí cuando ya estés más capacitado, ¿verdad? Vas a recibir más. Bueno, se acabó, ya creo que 1:35, nomás iba a leer una lección, pero ya nos fuimos 1:30, creo que ya es suficiente por ahora. Creo que va a estar muy fuerte este curso. Va a estar completo, va a estar sabroso cuando ya te vayas formando en el tarot, ¿no? Nuestro interés no es otro, el de la escuela interna, la escuela Rosacruz no es otra que demostrarte que el conocimiento verdadero está, que no debes de tener miedo a todas esas legiones de arcontillos. Ya viste que el diablo es de los ignorantes, ya lo viste, ¿verdad? Ya viste que los arcontes es para los ignorantes, ¿verdad? Entonces avánzale en el conocimiento del tarot. Avánzale. Y sigues terco. ¿Alguien sabe qué libro está leyendo? ¿Dónde puedo conseguir el PDF? Alan Corbero Lobos. No, amigo, este es un curso interno, no lo vas a conseguir en ninguna parte, ni este ni otros que van a salir. Tienes que empezar por 7 pasos del ocultismo práctico, si no, no hay nada. Suficiente. ¿Algo más que deseen añadir? ¿Algo que quieran agregar ustedes? No vas a conseguir, búscalo. Ándale, te invito, búscalo. A ver si lo encuentro, te deseo suerte. Porque yo nunca la tuve que llegar y avanzar en el tarot. Ay, compadre. Primero practique lo que se le dijo en la lección 2 durante 7 días. Primero vaya a 7 pasos del ocultismo práctico. Yo sé que se emociona, ¿verdad? Yo sé que ya quiere el libro, pero no es un libro. Es un nivel, es un grado.
Y pues si no tienes tú ese grado, pues es porque no lo has merecido, no has hecho el esfuerzo, no has movido el hot, el intelecto. Chango en el árbol de la vida, chango está acá, el intelecto. Mira cómo está manchado el intelecto. Hot. Chango no quiere hacer el esfuerzo consciente de aventarse 7 pasos prácticos, resplandores del tarot, introducción al tarot, fundamentos del tarot, curso de poderes suprasensoriales, interpretación del tarot. Y luego ya llegaremos aquí. Pero pues un poquito de luz no te hace daño para tanta oscuridad de tantos siglos que te han aquí impuesto. Oscuridad mental, ignorancia, nada más. Por eso siempre te digo que tus youtubers son unos changos ahí fanatizados con arcontes y todo eso que les dan a ellos poderes, a sus diablos, ¿verdad? Y que combátelos. Están atrapados. Están atrapados. 15 trampolín superacción, eso, 15 trampolín superacción. No hay caminos cortos aquí. No estoy leyéndote esto por casualidad. Halcón Rojo me dio la señal de que era momento de liberarte un poquito, pero todavía te falta curso de poderes suprasensoriales, te falta interpretación del tarot, todavía te falta muchito para llegar hasta aquí. Sin embargo, te vamos a dar una probada de lo que es la Rosa Cruz para que veas que no nada más Heindel habla de la Rosa Cruz, que hay más enseñanza Rosa Cruz más allá de más Heindel, que no podemos quedarnos en más Heindel, que hay mucha más enseñanza que quiere vertir directamente la escuela Rosa Cruz para la elevación de algunos pocos, de la humanidad en general, pero de algunos pocos, como lo viste en la lección, casi parecía Gurdjieff. Por un momento sentí que estaba leyendo a Gurdjieff, pero no es Gurdjieff, es el tarot, es la Rosa Cruz. ¿Qué libro es? No es ningún libro, es un curso, ¿verdad?, que tenemos aquí para estudiantes, no para parvularios. Por un momento sentí que estaba, no sé, me sentí como en un cosmos, el ego, ay, pinche ego, ¿cómo se va? Ay, güey, ¿qué? No entendí bien, ¿verdad? Gracias, Chon, gracias, ¿verdad? Gracias. No confiaba en él hasta que se dio un pipazo. ¿Por qué? Entonces, mi Neshama no puede gozar. Recuerde que ahora vas a entrar un poco de enseñanza más si quisiera esas tus dudas de lo que oíste. En 4 lecciones se metió el tarot. ¿Te fijaste cómo se mete el tarot? Y todas las lecciones se va a estar metiendo el tarot. No, hay un curso que te habla de los 32 senderos de sabiduría que no te habla ningún cabalista acá afuera, ¿verdad? No, pero pues, a su tiempo, a su tiempo. No lleves prisa, aprende a gatear antes de querer correr. O caminar siquiera, ¿verdad? Y luego a volar, ¿verdad? Ya te quieres desmaterializar. Ya viste en curso de interpretación del tarot que un alquimista domina la desmaterialización, ¿verdad? Como Jesús se va en las nubes. Como te echan a Chuy encima, ¿verdad? Y lo Chuy, el vidente acá, como sintiéndose que es. Cómo te echan al Cristo encima los del tarot, cómo tumba tantos tabiques hay de tradiciones chafonas, cómo tumba tantos youtubers. No tienen tus youtubers la enseñanza, ya los he visto durante un tiempo, no la tienen. No saben llevarte esquematizadamente por grados de conciencia porque ellos mismos no lo tienen, ¿verdad? O sea, ya ves lo que dice, lo que acaba de decir la última lección, la lección 4, sobre el yo en Tiferet. O sea, darte cuenta que yo soy una expresión de ti, darme cuenta que yo soy una expresión del Nahual loco, del Nahual acá, que de Ragnish, que de Halcón Rojo, ¿verdad? Darme cuenta que soy una expresión, un ego, un yo, no separado, ¿verdad? Es muy fuerte, ¿verdad? El falso ego me dice, no, quédate conmigo, estamos separados. Darme cuenta que me pongo en el asiento del Tiferet y que tú también puedes ponerte y irradiar, pero no es el ego, es el yo superior, ¿verdad? El que te lleva ahí el otro yo, ¿verdad? Y luego el yo único, ay. Y todos somos expresiones bellas y maravillosas de ese yo único. No recicla, ¿verdad? No recicla y no se escupe otra vez. Ay, güey, me recicló, güey. Y luego uno los asusta, te vas a morir en la recicladora, vas a desaparecer. No, tu falso ego va a desaparecer. Todo se lo va a comer, ¿verdad? Me encanta, me divierte, don Juan, ¿verdad? Cómo te asusta con el águila. Me gusta cómo te asusta, don Juan, con el águila, con el yo uno, ¿verdad? Con el yo único.
Hasta que no tienes el tarot no vas a poder descifrar todo Don Juan, todo Gutiérrez. Y demostrado será. Pero entiende, hermano, entiende, hermana del camino, compañeros, que lo que estás escuchando ya es más interno. Es como, haz de cuenta que abres la puerta, ¿verdad? Pues, ¿qué hay después de interpretación del tarot? Una puerta, ¿verdad? Y luego abres la puerta y dices, ¡ay, güey, está bien infinito, güey! ¿Por dónde es? Siguiente pregunta. Ya llegué a la puerta y luego que sigue, crúzala. ¿Por dónde es el camino? Los rayos del sol, todos somos rayos del sol, de ese yo central, de ese ego evolucionante único que es toda la humanidad. Todos somos ese yo evolucionante, yo, es lo mismo. Ese yo evolucionante, todos somos esplendores y rayos, pero lo que dice ahí, que se me hizo muy similar a lo que dice Gurdjieff Uspensky, solo unos pocos en cada generación llegan a ese sendero. Libertad total, ¿verdad? Decía sendero de la liberación total, ¿verdad? Algo así decía. Ay, qué curioso, ¿verdad? Antes de Don Juan ya estaba la escuela Rosacruz hablando de la libertad total, ¿verdad? Hace siglos, hace milenios. Pinches torres toltecas cayendo ahorita por todos lados. ¡Ay, güey! No nomás Don Juan, no. Ay, ay, ay. ¿Ya oíste, chango, que no tienen poder tus arcontes y los diablos esos? ¿Ya oíste, verdad, que es pura ignorancia? ¿Ya? Güey, ya, ¿o quieres más, verdad? Ya no va a haber más, güey, ya se acabaron las lecciones, ya estamos ya al final de la clase, ya va a tocar como el profe de la preparatoria, faltan 10 minutos, pero ya acabamos la clase, ¿verdad? El conocimiento está vivo en la tradición, pero nada, está muy fragmentado, ¿verdad? Está vivo fragmentado, pero evolucionó a otras formas. La sabiduría eterna siempre se manifiesta de diferentes formas a través de la modalidad de la época. Las lecciones de Bota ya necesitan una actualización, por eso es que estamos sacando un poquito del paquetín. No va a salir todo, olvídate, no va a salir ni la 10ª parte, pero un poquito para que te alientes pues, al camino para que te alinees. Pero recuerda lo que dice las lecciones. Los que se esmeran, incluso los que se perfilan su intelecto, los que toman el chango. Ahora sí ves el árbol de la vida diferente, ahora sí sabes por qué el pecho. ¿Y ahora sí comprendes que Gerardo Amaro no sabe nada de Kabbalah? ¿Y ahora sí estás contento? ¿Ya estás viendo que Gerardo Amaro nada más está opinando lo pendejo de lo que es la Kabbalah? ¿Ya o quieres más? Porque va a haber más, güey. Y tu Gerardo Amaro se te va a caer, güey. Mira, el intelecto, cuando lo refinas, el intelecto, cuando botas este chango, este es tu inercia, ¿verdad? Esa es tu mente perezosa. Es el alma vital, el alma colectiva en la que estamos todos. Y cuando te elevas por el medio de esa alma colectiva, animal, ¿verdad? No, pues tú te sales, ¿verdad? Y te sales al diferente, ¿verdad? Por el intelecto. Ay, güey, te sales acá, ¿verdad? El 14 lo transforma a este changoleón en el león, ¿verdad? A esta muerte la trasciende en el águila de Don Juan, el águila, el yo superior se lo lleva. Mira, te pones aquí en el foco. Aquí se puso Buda, aquí se puso Quetzalcóatl, aquí se puso Chuan Tse, aquí se puso Lao Tse, aquí se puso Moisés, aquí se puso Mahoma, aquí se puso Jesús, aquí se ponen todos. Aquí Don Juan se quiso escapar, ¿verdad? Se quiso escapar Don Juan de Caporta y le dijeron, no se puede, ¿verdad? No se puede así, ¿verdad? No se puede, se quisieron escapar, no se pudo, ¿verdad? Mira, aquí está el sendero, ¿verdad? Aquí llegas, pero esto que estás viendo afuera, nada más está dentro de ti, ¿verdad? Pero no lo comprendes, ¿verdad? Por eso me río mucho siempre, ¿verdad? Que el árbol de la vida y que los mundos... Y luego les dice, no conoces ni tu árbol de la vida de adentro y ahí andas chingando. ¿Quieres hablar del macrocosmos y no conoces tu microcosmos? ¿Quieres hablar del universo y de Papá Dios y no te conoces adentro de ti ni la porción de Papá Dios adentro de ti? Estás cabrón, estás ciego, pero ego inconsciente, ¿verdad? No, la psicología se beneficiaría mucho de la Rosacruz. Newton también era Rosacruz, es cierto. El 15 es el que te manda al desvío por abajo, al resentimiento. Tu estado 15 nomás. Pancho, el estudio de poderes suprasensoriales es necesario para continuar con el tarot. Pues es como si le preguntaras al profe de la escuela, profe, pasar química 2 es necesario para pasar a química 3. Turba pilosoporum, el cobre. ¿Sí viste cómo se
se habla de la alquimia en la escuela, güey. ¿Ya viste cómo es la alquimia, güey? Ahora sí ya estás viendo, güey. Pinche alquimia, güey. ¿Qué estabas acá? Ay, güey, el cobre de los sabios. Y yo pensando acá en alambiques y sabe qué, y que allá, y que leí en un libro de alquimia, y que John, y que la chinga. No, mira, aquí está la alquimia, güey. Aquí está, güey. Nomás que es un cambio del pinche animal hacia el alma superior, güey. Pinche ego ahí tirado, bruto, que no quiere trabajar. Órale, güey, la ¿verdad? La justicia, ahora, ¿verdad? Píquele, ¿verdad? Trabaje, ¿verdad? Y cómo la alquimia mental puede hacer la transformación. Alquimia mental, o sea, alquimia espiritual. Mente es espíritu es mente, pero solo que la mente concreta no te deja ver la mente espiritual, la mente superior, no es mente abstracta. Te atrapas en las palabras, como decía don Juan Carlos en el libro del Relatos de Poder. Es lo malo de las palabras que nos hacen sentir a todos como iluminados, pero a la hora no hacemos nada. Seguimos acá, que las pinches palabras y que esto y que el otro. A ver, que se vea qué color es el cobre, que blanqueas el cobre. Blanquea el cobre. ¿Qué es lenguaje alquimial? Blanquea el cobre. ¿Cómo? ¿Cómo hago ese deseo? ¿Cómo lo transparento? O sea, tu deseo, fíjate bien, tu deseo, Nexaj, tu deseo no es malo. Tu deseo de querer una ecualdea no es malo. El malo es otro, ¿eh? Tu deseo de que bajar una ecualdea y se materializara no es malo, ¿verdad? Nomás que lo tienes que blanquear y ponerlo a la voluntad divina para que lo manifieste, ¿verdad? Es bien fácil. Tu deseo de tener un coche no es malo, lo necesitas, ¿verdad? Nomás que luego nomás piensas en el coche para subir a las chicas y cosas así, ¿verdad? Yo subo a mi perro Pandita. Entonces tu deseo no es malo, ¿verdad? Tu deseo nunca fue malo. Por eso te dije, los de la India se quedaron en la adoración, ¿verdad? Ya, de quién sabe qué ideas del pasado, ficticias, dioses ficticios. Por eso yo veía que el Sadhguru y que sabe qué, que 9 millones de seguidores y adorando un chivo. Dije, ¿y este por qué está adorando dioses ficticios? Ni existen. No, que los inorgánicos. Dame la pena, ¿verdad? Cuando sepas de los seres, de las fuerzas de la naturaleza, del cosmos y demás, vas a tener otro entendimiento, no el entendimiento tolteca, porque te graduaste mucho en el conocimiento tolteca y ya no dejas una puerta, eres como un caballo como en anteojeras, como dice don Juan, nomás lo que estás viendo ahí lo tolteca, no quieres saber lo universal, no quieres ver que lo que don Juan trae son fragmentitos de una enseñanza nomás, ¿verdad? De la cuarta raza. No lo quieres aceptar porque te duele, porque te sientes y te identificas tolteca, todavía no te identificas en lo universal, todavía no te identificas con la luz ilimitada, todavía no te das cuenta que eres un ser de luz, como dice don Juan, chispas de luz, seres de luz, esa chispa de luz es el punto de encaje que brotó del gran origen universal del yo único, y ese punto de encaje va variando, ¿verdad? De persona en persona, todos somos individualidades muy distintas, pero no dejamos de ser reflejo del gran todo, del yo uno. Entonces, ¿cómo somos reflejos y a la vez cómo somos espejos los unos de los otros? Pero no todos están evolucionados en el mismo nivel, ni muchos. Ya lo oíste, el sendero de la liberación final solo van unos pocos. ¿Quiénes? Los que forzaron más acá, los que tumbaron a su chango, ¿verdad? Los que tumbaron todas esas ideas del pasado, los que avanzaron en los pasos de la gran obra precisos. Sigue los pasos precisos en la gran obra y el Turbar Philosophorum será tuyo, el báculo de mando, el topili, el cetro de Venus será tuyo. Y yo que pensaba que cocinar y volver a cocinar era solo Tao sexual, ¿no? Pues te equivocaste mucho, ¿verdad? Pues es que el Tao sexual es el primer escalón. No es malo, es muy hermoso porque te enseña a redimensionar, pero es el primer escalón, no es el séptimo, ni el segundo, es el primer escalón para que los niños crezcan. Recuerda que en la mañana te dije que los niños están a los 14 años, no han crecido los niños. Buscaba un atajo, una puerta secreta, pero no, volveré al principio. Maestra Mariela, ¿verdad? Volveré a 7 pasos del ocultismo práctico y lo haré bien, porque ahora sí ya vi las enseñanzas adelantadas, ahora sí ya vi que sí hay más. Que no es cuento del pinche Pancho, ¿verdad? Que nomás no la juega siempre, ¿verdad? Y todavía faltan interpretación del tarot de unas lecciones básicas como los buscadores de la verdad y cosas así. Todavía falta mucho. Haz de cuenta que te estamos compartiendo los escaloncitos desde el parvulario del kinder hasta la universidad esotérica.
pero para llegar a la universidad no te vas a poder hacer chapuzas. En un punto tú mismo, como dijo Mariela, estaba intentando agarrar una puerta secreta, pero no, pues no, ¿verdad? Ya vi que no, ¿verdad? Que tengo que ir empezando. Es que, ¿a poco vas a llegar a supraconsciente, a ser humano supraconsciente si no has dado cuenta, si no has despertado de tu inconsciente? No se puede. Tienes que conocer tu subconsciente también, y tu autoconsciente y tu superconsciente. Claro que sí. Así ha sido siempre y así será. La enseñanza se les va a regalar. Recuerda, somos amigos y no somos nada. Besitos. Al rato, en la noche, vemos lo de astrología. Astrología más avanzado que este curso de astrología. Toca Venus, el cobre, ¿verdad? La clave precisa para las criptomonedas, las monedas visibles. Ya oíste, repasa estas lecciones bien. Te di un mes. Te di un mes de lecciones en menos de 2 horas, que ni fuera.